Hola equipo, gracias. Estamos aquí nuevamente disfrutando a través del momento, de las cosas que Dios nos ha preparado con cada palabra de nuestros pastores también, acompañada de Hans Izquierdo. Hans. Muy buenas tardes, familia. Qué gusto compartir a Cristo, el verlo, el poder crecer en este entendimiento. Con nosotros está el pastor David Firman, también es escritor, conferencista y de formación profesional, psicología, y pues esas son unas herramientas en la cual la expresión de Cristo va en mayores ámbitos. Pastor, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Un placer, muy bien, feliz de estar aquí por Perú, disfrutando el calorcito, así que, y la rica comida y el cariño de los peruanos, muy feliz. Qué gusto, pastor. Pastor, en los temas que usted desarrolla, bastante menciona el alma, de que aprende fuera de Cristo experiencias y esas las toma como sus definiciones para todas sus decisiones. ¿Cómo es que el gobierno de Cristo empieza en el nuevo nacido? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que desde la hoja 1 se enseña que Dios creó al ser humano con espíritu, alma y cuerpo. Los autores del Antiguo Testamento diferenciaban bien esto, las palabras originales para alma y espíritu son diferentes, en el Nuevo Testamento también. Las más conocidas por nosotros en el Nuevo Testamento hace 2000 años. La palabra para espíritu es pneuma, de donde viene la palabra neumático, como un espacio de aire, y la palabra para alma es psiche, de donde viene la palabra psicología, o sea, refiere a mis emociones, a mi mente. Entonces, necesito entender eso para entender que cuando el ser humano desobedece, en el origen lo que sucede es que muere espiritualmente y por lo tanto queda solamente funcionando como mente-cuerpo o alma-cuerpo, que es como la ciencia hoy define al ser humano como un ser humano dual, mente-cuerpo. Entonces el ser humano va atravesando toda su experiencia de vida, aprendiendo criterios, aprendiendo ideas, filosofías, o aún aprendiendo cosas de Dios, porque puedo leer la Biblia, cualquier ser humano puede leer la Biblia o ver la película de la Pasión de Cristo y está teniendo ideas y conceptos de Dios que están formadas en el alma, pero sin la vida en el espíritu. Entonces lo que Dios nos ofrece cuando nos unimos a Cristo es que nuestro espíritu vuelva a la vida. Y cuando el espíritu vuelve a la vida, le permite al alma volver a estar conectada a la realidad para la que fue diseñada. Entonces, cuando comienza la vida de Dios a trabajar en nosotros, comienza en el espíritu. Y va a ir buscando, le va a ir notificando al alma de la realidad que ahora opera en la persona. El problema es que el alma no sabe esto, entonces todo el trabajo que Dios está haciendo ahora en nuestra vida es en el plano del alma. Esto es algo que la iglesia no suele entender. Pero en todo el Nuevo Testamento está muy claro el trabajo de Dios. Los autores bíblicos tenían esto muy claro. La vida en el Espíritu es volver a la vida. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 1:6, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, en mi espíritu ya tengo a Cristo. Entonces no hay nada que hacer en el Espíritu está completo, está pleno, está perfecto. Todo el trabajo de transformación es en el plano del alma. Que el alma entienda todo lo que ya tiene en su espíritu. ¿Sí? Y entonces ahí es donde Dios va a ir trabajando y va a ir buscando que el alma deje sus criterios y conceptos humanos y filosofías humanas para tener los criterios y los conceptos de la vida del espíritu, de la realidad del espíritu. Por eso, por ejemplo, Romanos 8 dice que el espíritu de Dios le dice a mi espíritu que soy hijo. No le dice a mi alma, porque el alma relativiza, confunde, ve la historia. No, si supieras mi historia, mi papá, mi primera novia. ¿No? Entonces el alma siempre está enredada con toda la historia, pero el espíritu está en estado de absoluto reposo, de plenitud, porque está Cristo en el espíritu. Entonces el alma necesita rendirse. Cuando el alma se rinde a ese gobierno, eso es la transformación del alma. Los apóstoles usaban diferentes nombres, salvación del alma, prosperidad del alma, seas prosperado en todo como prospera tu alma. O sea, son diferentes maneras que tenían los apóstoles de expresar la renovación del entendimiento, ¿no? Expresaban el trabajo de Dios en nuestras almas a partir de unirme a Cristo, y es el proceso de madurez básicamente. Una persona madura es la persona que se define como Dios dice que soy. Pablo dice, yo estoy persuadido de esto, ¿no? O yo estoy convencido de esto, que soy amado, nada me puede separar de su amor. Es una convicción por un alma que se rinde al gobierno de lo que ya tiene. Ya soy amado, o estoy completo en Cristo, como Colosenses 2:10. Es una definición del alma viendo la realidad del espíritu. Pablo está preso, no tiene nada.
pero se define completo en Cristo porque la realidad en su espíritu es de plenitud. Bueno, es largo, pero básicamente creo que resume un poco. Sí. Se deja gobernar por Dios, ¿no? Porque muchas veces yo siempre digo, nos dejamos gobernar por nosotros mismos, ¿no? Por ese yo, por ese ego que nos llevan a cometer cosas erróneas, ¿no? Y muchas veces también dejamos que nos gobiernen experiencias externas también, que incluso la propia iglesia, ¿no? Que realmente es impresionante cuando yo, por ejemplo, leí su libro también de cómo enfrentar la muerte. Es tremendo porque me hizo entender muchas cosas, pastor. Ya más adelante vamos a comentar sobre esto también. Ok, perdóname, es más trágico que me gobiernen filosofías. Cuando ustedes se acuerdan, si uno no nació de nuevo, uno ve en una persona desconectada de Dios, sin la vida de Dios, celos, iras, contiendas, divisiones, pleitos, fornicación, adulterio, borracheras, todas las obras de la lista de la carne, de la lista de las obras de la carne, ¿no? De Gálatas 5. Entonces eso está operando en el alma humana. Cuando yo vuelvo a Cristo y mi espíritu nace de nuevo, nazco en el espíritu, tengo vida nueva, en el espíritu está Cristo, pero en mi alma sigue operando la carne. Por eso tenemos esos deseos que vienen de adentro como queriendo oponerse a los deseos del espíritu y hago lo que no quiero, ¿no? Y pues ¿y dónde sale este monstruo interno que no para nunca, ¿no? Y bueno, ahí está la guerra entre la carne y el espíritu. La carne se opone a los deseos del espíritu y siempre va a usar los mecanismos del alma para hacerlo. Yo tengo que estar muy atento a eso. Claro, y que entonces cuando entendemos después de eso también, ¿no? Porque podemos actuar mal conforme a la carne, como se dice, pero después podemos entender esto, ¿no? Que es el gobierno de Cristo realmente en nosotros. Pastor Firman, en el cuerpo de Cristo, ¿existe el llanero solitario? Coméntenos un poquito de esto. Bueno, qué buena pregunta. A ver, la respuesta es sí y no. Sí, porque aparentemente es lo que vemos, hay mucha gente que anda sola haciendo lo que le da la gana en nombre de Dios. Pero recordemos que Saulo también iba camino a Damasco con celo de Dios. O sea, él creía que estaba haciendo para Dios lo que estaba haciendo. Hasta que vio a Cristo. Una persona que ve a Cristo, que se le abren los ojos para ver la realidad de Cristo en nosotros, como lo plantean los autores del Nuevo Testamento, ¿no? La vida después de la obra de la cruz, lo cual también definen como el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto es la realidad que vivimos hoy desde la cruz en adelante. En el nuevo pacto, y vemos la experiencia de Saulo, lo primero que uno experimenta es que se te abran los ojos para ver a Cristo, nacemos de nuevo, y en el momento que nacemos de nuevo, lo primero que Saulo entiende es ¿por qué me persigues? O sea, Saulo dice, no, Señor, yo estoy siguiendo gente, persiguiendo personas. No, y el Señor le dice, no, me estás persiguiendo a mí. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cabeza y cuerpo es la misma persona. Si Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, es la misma persona, no está dividida. Entonces lo primero que Saulo entiende es que Cristo y la iglesia son lo mismo, y lo segundo que Saulo entiende es que tiene que meterse a la vida corporativa. El Señor le dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, por encontrarse con la verdadera autoridad, Saulo está dispuesto a sujetarse a una autoridad representativa. Y es en el cuerpo donde hay alguien que lo va a acompañar, lo va a entrenar, hasta que Saulo se transforme en Pablo que conocemos hoy con todo su tremendo ministerio y cartas y demás. No existe forma, o sea, pensemos en nuestro cuerpo. Como la mano sería llanero solitario, un riñón llanero solitario, el corazón llanero solitario. No existe, no hay forma, porque todo el cuerpo, todos los sistemas, todo lo que está diseñado para acompañar la vida y sujeto a la cabeza. Si estamos sujetos a la cabeza, jamás seremos llaneros solitarios. Lo que vamos a hacer es personas que operan en el cuerpo, reconocen la vida de Cristo en otros y trabajamos juntos por la edificación del cuerpo de Cristo, que es uno solo. La iglesia es una sola. Por eso el Señor nos está uniendo a muchas personas en todo el mundo que estamos identificando lo mismo, viendo lo mismo, como decía Pablo, sean de un mismo sentir, de un mismo parecer, hablando lo mismo, pensando lo mismo. Entonces ya no nos une una red ministerial o una denominación, un nombre X de religioso, sino que nos une la palabra de la cruz, nos une la vida de Cristo, nos une el propósito eterno. En ese sentido no hay llaneros solitarios. Después yo puedo creer que sí, puedo hacer lo que quiere, mucha gente hace lo que se le da la gana, oramos que se le revele Cristo. Sí, es
Cristo derribando toda barrera que uno pone. Por ejemplo, yo soy pentecostal, yo soy bautista y tantas cosas, ¿no? Ahí, Está bien, de repente, a ver, son formas de identificarse con formas de trabajo, o sea, no podemos, el mismo cuerpo está identificado por zonas, digamos, está el claro. sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema nervioso central, qué sé yo. Hay muchos sistemas, pero Especializados. todos interrelacionados para una sola vida. Sí. Lo que nosotros necesitamos entender que podemos dividirnos, de repente dividirnos es una mala palabra, pero estar como en grupos, ¿no? Claro. Por administración, porque claramente yo soy parte de la iglesia local en Argentina, ustedes son parte de la iglesia local en Perú, pero eso no nos divide, somos parte de la misma iglesia. Ustedes tienen una administración, una cultura, una forma, allá tenemos otra. Me tocó ir, por ejemplo, a Australia, Nueva Zelanda, a ver culturas, por ejemplo, samoanas, de Fiji, de otras zonas del Pacífico. Tienen totalmente otras liturgias, otra forma de ver a Dios, de vestirse inclusive, y no nos separa, o sea, son administraciones locales, pero siempre con conciencia global. Y conciencia de que somos una sola iglesia, somos un solo. Cristo tiene un solo cuerpo, no anda cambiando de cuerpo de acuerdo al día que le guste, no, la cabeza está pegada al cuerpo, se puede cambiar. Muy, muy preciso. Y, pastor, no es casual, no es casualidad, como le llamamos nosotros, ¿no? Que Dios se identifique como Padre y luego envía a su Hijo. Esa realidad de la comunión entre el Padre y el Hijo en la familia, si nos podría ampliar un poquito. Genial, claro, es que esa es la dinámica del nuevo pacto. Cuando viene Jesús, ¿no? El Cristo eterno encarnado en Jesús, Él viene y dice cómo es la dinámica. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no? Entonces, lo que Dios hace es revelarnos al Hijo. Pablo dice, cuando le agradó a Dios revelar al Hijo en mí. ¿Qué hace eso? O sea, Dios se le ocurre en algún momento revelarnos al Hijo y nos dice, Cristo está en vos, Cristo es una realidad de vida. Y ese proceso que va a producir, que ahora Cristo en mí me va revelando al Padre. Entonces es una dinámica de padre e hijo, un hermano con muchos hermanos, es una familia. Siempre fue una dinámica de familia, como lo vemos en la hoja 1 de la Biblia. Entonces cuando vemos la realidad del nuevo pacto es una realidad de familia, una realidad de muchos hermanos, un padre, y es muy loco porque es Jesús, el verdadero hijo, que no tiene problema de que llamarse nuestros hermanos y que todos juntos lo llamemos papá, a su papá. Pero para él somos todos hijos. O sea, no es como el adoptado con la mente natural, ¿no? Que vos digo, bueno, este adoptado, pero es un negrito, es un gringuito, es diferente al resto de la familia, pero bueno, lo amamos, lo hemos adoptado. Sí. Si me pudieran sacar sangre espiritual y hacer un ADN espiritual, mi ADN diría Cristo. Él es el primer gen, el primogénito de muchos hermanos. Entonces eso es lo hermoso de la dinámica de la vida en el nuevo pacto desde la cruz, cuando Jesús establece el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Y todas las cartas apostólicas hablan de esta realidad que vivimos ahora, de Cristo como vida real en nosotros, y en esta dinámica donde tenemos un Padre, tenemos un hermano, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, formando la imagen del Hijo en nosotros, todos como una gran familia llena de hijos con un papá. Y tal como lo describía hace unos momentos, ¿no? Que eso se refleja en papá, mamá, hijos, ese orden de sujeción y formación. Así es. Los padres como la autoridad que cuidan y preservan la vida de Dios en las generaciones. Así como José y María le entregaron a Dios un hijo obediente a los 30 años, esa es nuestra función como padres, entregarle a Dios hijos obedientes, listos para obedecer. Wow. ¿Qué pasa, pastor, si esta autoridad falla? Bueno, puede fallar porque somos humanos, pero en realidad cuando vivimos la madurez, la vida en el Espíritu, nosotros podemos fallar, pero no Cristo que está en mí. Déjame explicarlo. O sea, Jesús es entrenado en una familia durante 30 años. Aprende obediencia. Dice Hebreos que por lo que padeció aprendió obediencia. Y nos tiene que quedar claro que el Cristo eterno no necesitaba aprender obediencia porque Él siempre obedeció. Desde antes de la fundación del mundo dice que fue inmolado, dice Apocalipsis. O sea que Él ya había obedecido y siempre obedeció. Lo que necesitaba era como ser humano aprender a obedecer. Y ese ámbito donde se aprende a obedecer es en la familia. Si la familia opera en el principio de autoridad de obediencia diseñado por Dios.
Porque hay solo dos principios en el mundo, el principio de autoridad y obediencia y el principio de rebelión de Satanás. Entonces lo que necesitamos hacer es aprender a operar en el principio de autoridad y obediencia y no en el principio de anarquía, de rebelión. ¿Sí? Si lo hacemos, nuestros hijos se forman y les enseñamos y los entrenamos, se forman en el principio de autoridad, obedecen y después salen de nuestra casa y les son funcionales a Dios obedeciéndole. Autoridad. Interesante, pastor. Muchas veces salimos de familias o de autoridades, que son los padres, como usted menciona, que no supieron poner un orden, ¿no? Entonces, es importante conocer esto nosotros como jóvenes, porque en algún momento vamos a tener una familia y aprender esto, ¿no? De que debe haber un orden. Y se empieza por lo más pequeño, creo yo, como usted mencionó en su prédica, ¿no? Hasta de nuestro cuarto, a veces eso refleja cómo somos nosotros. Entonces, interesante, pastor, muchísimas gracias. La última pregunta ya, a ver, para ir terminando. Esto va en base al libro que he leído de usted, realmente es maravilloso. El primer capítulo, como les comentaba a mis amigos, es puro lágrimas. El segundo ya es más relajado, risa. Y bueno, pastor, frente a la pérdida de un familiar o un cercano, ¿qué debemos tener presente para no reprimir el dolor? Ok, primero entender que el dolor es parte normal de la vida del ser humano. Si yo pierdo algo y eso me duele, lo único que estoy mostrando es que soy un ser humano normal. Uh-huh. Tendría que ser un psicópata, tendría que estar con alguna dificultad en mis emociones como para que no me duela lo que me tiene que doler, no me angustie lo que me tiene que angustiar, no me preocupe lo que me tiene que preocupar. El problema es que Dios nunca diseñó las emociones para que me gobiernen. Dios diseñó las emociones para que se expresen, para que sean parte de nuestra dinámica de vida, pero nunca para gobierno. Yo puedo sentir, Jesús en el Getsemaní siente, mi alma está angustiada hasta la muerte, siento tanta angustia que siento que me estoy muriendo, pero que sea tu voluntad y no la mía. O sea, la gestión no es por la emoción, la gestión es por la convicción en el espíritu, por querer honrar al Padre, por consumar el propósito eterno. Entonces, no hay problema con que estén presentes las emociones, y más en una situación de pérdida. La pérdida es dolor, genera dolor, ¿sí? El duelo es dolor por una pérdida. Entonces, sí o sí una persona que pierde, puede ser cualquier tipo de pérdida, estamos hablando quizá de un ser querido, pero yo puedo perder un trabajo, me robaron el coche o pierdo un matrimonio, o sea, toda pérdida va a generar un dolor y necesita un duelo. El duelo es un proceso en el que la mente va a tratar de acomodar todo en su lugar y de seguir adelante con la vida, y eso es muy difícil. Y más, a veces en la iglesia no hablamos de esto, por eso escribí el libro Cómo enfrentar la muerte, y de hecho si buscan en mi página davidfirmanoficial.com está para descargar gratuito. Necesitamos aprender a pasar los procesos de duelo. El duelo por una pérdida de un ser querido por lo menos va a durar un año. El duelo normal, porque después se puede transformar en duelo patológico cuando pasa más tiempo, lo reprimo, hago de cuenta que no pasó nada, o como me dicen, no llores, o no sos cristiano. No, el dolor tiene que estar el dolor, porque lo que va a pasar es que la mente va a ir sacando ese dolor como si fuera una canilla, un grifo que hay que sacar el dolor y que se vaya agotando, el dolor va a ir agotándose. Y llega un día donde pasó el primer año, el primer Navidad, primer Año Nuevo, primer cumpleaños, primer Día de la Madre, del Padre, etc. Las primeras experiencias donde yo me doy cuenta que la persona no está y se cierra ese ciclo y yo puedo continuar con mi vida. Un duelo básicamente se termina cuando yo reorganizo mi vida sin lo que perdí. Eso es central. Entonces, mientras estoy transitando ese proceso, duele. ¿Cómo no me va a doler? Ahí está el testimonio de una pérdida de un hermano mío de 19 años en un accidente automovilístico. O sea, es horrible. 1 año y medio menor que yo, nos criamos juntos, era un hermoso muchacho. ¿Cómo no te va a doler? ¿No? Entonces, lo que sucede es que necesito entender que el dolor es normal, que es un proceso normal, pero que tengo que continuar con mi vida. Un duelo malo o patológico es cuando yo... Entonces, porque estoy de duelo, ya no trabajo más, abandono a mi esposa, abandono a mis hijos. No, la vida continúa. Yo tengo que, con el dolor, continuar sin perder más nada, porque si no, muchas veces entro en un ciclo de más pérdida.
Oh, Porque estoy de duelo, pierdo ahora a mi esposa. Porque estoy de duelo, pierdo el trabajo, pierdo tiempo, pierdo dinero, me equivoco en las decisiones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Agregar más dolor, porque va a haber más pérdida, produce más dolor. Sí. Y el duelo se estira más. Yo tengo que atravesar el duelo sin perder más nada. Y eso es difícil de lograr, por eso estamos para acompañar y necesitamos hablarlo como iglesia, para ser acompañados como un proceso normal de la mente tratando de acomodar las cosas en su lugar. Yo sé que tengo esperanza, sé que mi hermano solo cambió de domicilio, se fue al otro lado de la eternidad, pero lo que duele es que mi hermano no va a estar en mi casamiento, mi hermano no va a conocer a mis hijos, mi hermano no va a estar conmigo en las fiestas. O sea, ese es el dolor que el alma necesita poner en algún lugar. Yo un día cierro el dolor y digo, listo, mi vida continúa sin mi hermano. Y sigo adelante. Entonces el dolor quedó en un nivel mínimo. Yo hoy pasó hace poco, 13 de junio, hubiera cumplido años mi hermano. Ese día me levanto a la mañana y pasaron 30, 35 años y me acuerdo que mi hermano cumpliría años ese día. Nunca te podés borrar la historia. Bueno, hay mucho para hablar del tema, pero creo que más o menos responde la pregunta, ¿no? Sí. Hay que enfrentar el dolor. Es normal. Lo que no debemos dejar es que el dolor nos gobierne. Ajá, no reprimir el dolor, como Exacto. se menciona, ¿no? Vivirlo en el momento, creo. Exacto. Y con gozo, o sea, por Exacto. eso los apóstoles decían gozo en la tribulación. ¿Cómo puede ser? Porque el gozo no es una emoción. El gozo es una convicción de gobierno interno. Dios me gobierna, Dios tiene todo bajo control, esta historia termina bien. Entonces yo enfrento cualquier situación con gozo, gozo en el espíritu. Dice Pablo, el gozo es el reino, justicia, paz y gozo en el espíritu, no es una emoción. Yo puedo tener dolor y estar con gozo, que es un misterio que el Señor nos tiene que revelar. por supuesto. Pastor Firman, gracias por abrirnos también un poco de su corazón y su experiencia. Un placer. Muchas gracias, Pastor Firma. Hemos entendido muchas cosas y lo seguiremos entendiendo seguramente de acá en las siguientes ponencias también, que es bastante de bendición para nuestras vidas. Y me gustaría que también los chicos ahí que nos están viendo de Gracia puedan entender, también escuchar esta entrevista, ¿no? Y entender estos conceptos que nos llevan más allá a comprender nuestra realidad en Cristo. Pastor Firman, un saludito por favor a los chicos de Gracia, al equipo Gracia. Bueno, muchas gracias por este espacio, por permitirnos poder compartir un poco de la vida de Cristo. Lo mejor que nos puede pasar es que todos juntos avancemos a entender la realidad que Dios puso en nosotros, que es Cristo. Cristo como vida real. Él es la plenitud de todo. Miren, siempre digo esto, ¿no? Si Cristo es todo, fuera de Él no hay nada. Si Cristo es la vida, fuera de Él hay muerte. Si Cristo es la plenitud, fuera de Él hay vacío. Si Cristo es la verdad, fuera de Él hay engaño. Si Cristo es la luz, fuera de Él hay oscuridad. Por lo tanto, necesitamos crecer en entender quién es Cristo, qué es Cristo, cómo opera en nosotros y sobre todo Cristo en nosotros corporativamente como vida real. Y les puedo asegurar que nadie se va a ir a ningún lado porque fuera de Cristo no hay nada. Así que disfrutemos la plenitud hermosa que hay en Cristo. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, Pastor. Aquí tenemos un presente también para usted. Qué Queremos genial. que lo abra. Muchas gracias. Wow, qué lindo. Cafecito. Ahí está, para que lo Wow. disfrute con la familia. De especialidad. Café de especialidad. De especialidad. Muy bien, lo vamos a disfrutar seguro con la familia. Y una agenda, ¿no? Una agenda del equipo Gracia, Wow, una pluma también ahí del Qué equipo bueno. Gracia. Cristo nuestra realidad. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. A usted nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, abrazos.